¿Cómo están? Un gusto saludarlos, saludarlas. Esto es En Primera Persona y nos da mucho gusto compartir con todos ustedes una nueva etapa de este programa, sobre todo atendiendo a las necesidades, a las sugerencias que ustedes muy amablemente nos han hecho, por lo menos durante casi ya un año que este espacio tiene al aire. Y damos un giro importante, muy significativo, para incluir dentro de la programación de Jalisco TV un espacio dedicado al tema de la salud mental. Y entonces, en primera persona, a partir de esta emisión, y con el resto de los compañeros que están al frente, saludándolo como cada semana, nos concentraremos en hablar de estos temas tan necesarios y tan importantes. En nombre de toda la gente que hace posible este espacio y agradeciendo, por supuesto, toda la entrega y cariño que hacen para que salgan al aire, les doy la más cordial de las bienvenidas. Y para esta primera emisión, para nosotros es muy importante tener al referente institucional en Jalisco sobre el tema de salud mental. Y hablar de la importancia de este tema no solamente tiene que ver con el término mente, sino todo el impacto que tiene en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que sentimos físicamente, en nuestras relaciones y todo cómo va unido a estar o intentar estar bien. Son temas que pocas veces se hablan, algunos todavía forman parte de un tabú, pero para eso estamos aquí. Así que qué mejor empezar esta nueva etapa y me da mucho gusto darle la bienvenida al doctor Sergio Javier Villaseñor. Él es titular del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación y qué bueno que se señala la importancia de abordar estos temas de la salud mental en Jalisco y en el país. Sobre todo porque hay personas que todavía siguen estigmatizando y relacionando la salud mental con que están locos o con que puede ser simplemente un pretexto para no hacer las cosas o para no estar bien. Y no es así, ¿verdad? Afortunadamente, cada vez hay más psicoeducación en la población general y hay menos estigma, que es lo que antes evitaba que la gente acudiera a recibir atención en salud mental. Los problemas de salud mental son muchos y han estado en incremento. Después de la pandemia se ha duplicado los casos de ansiedad, de depresión. No solamente se atienden los pacientes que tienen psicosis, que es ese prejuicio que mucha gente tiene, ¿no? Que es, no estoy loco, no voy al psiquiatra. No, el psiquiatra está para que la gente sea más feliz, para que tenga una vida plena. Y, insisto, los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos, ocupan una gran amplitud del porcentaje de la incidencia de los casos de enfermedad mental. Y afortunadamente tenemos los recursos modernos, recursos terapéuticos de vanguardia para poder ofrecerle a la población una respuesta oportuna y adecuada. Es preciso que la gente no deje pasar cuando empiece a tener los síntomas de algún problema psicopatológico. Es importante atenderse, si no se puede complicar. Si no, vienen las consecuencias a veces hasta funestas, como es el suicidio, cuando la gente no atiende sus trastornos depresivos o los trastornos de adicciones a las drogas, que a veces alteran mucho el proceso del pensamiento y la gente entra efectivamente en episodios psicóticos, ¿no? Delirantes, alucinatorios, donde puede cometer errores de conducta graves. A ver, entonces recapitulando, ¿cuáles son los principales motivos por los cuales las personas se acercan a especialistas en salud mental? ¿Dijo usted ansiedad? Los dos primeros, los más importantes en las estadísticas, son los trastornos de ansiedad y los trastornos depresivos. Y después viene el problema grave de las adicciones, que es un problema social. Sabe que aunado a lo que usted está mencionando del por qué estar al pendiente de los síntomas, que ahorita vamos a hablar de ellos, algo que también es preocupante es que los normalizamos, Doc, y que a veces podemos tener ansiedad y no sabemos porque estamos hablando acelerados o porque de repente me llega un nerviosismo, pero pienso que puede ser normal. ¿Cuáles son los síntomas? Bien señalado, Gaby. Antes pues decían las abuelitas, es que es muy nerviosito, pero así es normal. No, los trastornos de ansiedad es un problema médico, crónico, y es algo que se debe de atender. No es normal estar ansioso todo el tiempo. Los síntomas, ¿cuáles pueden ser?
Estar esperando que pase algo malo, todo el tiempo pensando que algo malo va a suceder. Eso es el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Pensando que algo malo va a suceder. Todo el tiempo anticipándose a que algo negativo se viene. Están las personas pues inquietas, con agitación psicomotriz a veces, sudoración, nerviosismo, se puede complicar con insomnio. Muchas veces va aunado a los trastornos depresivos. Pero en cuanto a ansiedad, también tenemos ahora el trastorno por estrés postraumático, que seguramente está aumentando su incidencia de manera notable por todos los factores de inseguridad que hemos estado pasando, porque pues la gente a veces no sabe si salir a la calle o quedarse en casa resguardado, ¿verdad? Ya recuerda usted lo que ha pasado, pues entonces... Sí, a finales de febrero, ¿no? Y cómo fue también un tema... Fue muy delicado, mucha gente sufrió estrés postraumático en carne propia o por estar con algún familiar que lo había sufrido. Luego también tenemos los ataques de pánico, que es una crisis de ansiedad terrible. La gente siente taquicardia, que son palpitaciones. Siente la gente que se va a morir, siente que va a enloquecer, siente ganas de correr, de escapar, mareos, sudoración en manos, en cuerpo. Y entonces va a urgencias, piensa que está con un ataque cardíaco, lo cual no es, y a veces dan muchas vueltas, ¿no? Atienden en urgencias, en la Cruz Verde, y no se dan cuenta hasta después de que es un trastorno de ansiedad, que tiene tratamiento y que no es necesario que la gente sufra tanto cuando está al alcance el recurso moderno de la farmacoterapia. Cuando escuchamos este tipo de, me imagino, ¿no?, que la gente que nos está escuchando, podemos estar identificados con una u otra de las acciones que ustedes nos mencionan, que podemos, de los síntomas que podemos tener. Pero luego pasa y sigue esa sombra de, no, estoy exagerando. A lo mejor sí es parte de la situación. ¿De ahí la relevancia de ir con un especialista? Claro. A veces, por ejemplo, en los casos de trastornos depresivos, la persona no quiere recibir ayuda. Siente que no la merece. Siente que es culpable, que no vale nada, que es menos que los demás. En los trastornos de depresión mayor, esos síntomas pueden empezar con insomnio, también los síntomas de ansiedad que mencionamos. La persona puede tener alteraciones de los ciclos del sueño vigilia, como dijimos con el insomnio, o hipersomnio. O no duermen de más. Pueden tener alteraciones de la energía, que eso es muy notable. En cómo les falta energía, actúa, se sienten débiles, cansados, no se pueden levantar. Alteraciones en la vida sexual, el deseo se puede ver apagado, aminorado o aumentado, que es más raro. También cambia el apetito. Puede ser que aumente el apetito o disminuya, incluso hay cambios de peso. Se habla de 5% de cambio del peso corporal. Estos síntomas tienen que tener más de 2 semanas y estar presentes casi todos los días, ni todo el día. También pueden sentirse, como dije, culpables, sentirse con problemas de concentración, problemas de memoria, de atención. A veces piensan que tienen déficit de atención, pero es un problema depresivo, ¿no? ¿Qué factor o qué juega, qué tanto juega el que no atendamos ese tipo de información? Es muy delicado. Claro si no que se aumentan atiende. más los casos, pero estamos entonces ante una sociedad ansiosa. Pues hemos entrado a una época de la inmediatez, ¿no? Todo es ya, ahorita, ya. Si no contestas el teléfono en 5 minutos, algo grave está pasando, ¿no? Si no contestas el WhatsApp, algo malo está pasando. Pero pues antes la gente podía contestar al día siguiente, ¿no? Y ahora es la inmediatez. El estímulo inmediato, la respuesta inmediata y la frustración ante no recibir, por ejemplo, en los medios de comunicación, como se habla recientemente, el recibir el like, ¿no? El me gusta, el está bien. La aprobación. La aprobación. Eso pues incluso produce en los jóvenes pues más problemas, ¿no? Niños y adolescentes, ya en muchos países se está regulando que no tengan el acceso directo a las tabletas. O en tanto tiempo a las tabletas. Sí. Porque pues están apenas desarrollando el cerebro, formándose el sistema nervioso y empiezan a entrar en una etapa diferente, ¿no? De que no tienen tolerancia a la frustración.
y vienen las consecuencias. Doctor, permítame, vamos a ir a hacer un breve corte y al regresar vamos a continuar platicando de la importancia de la salud mental. Quédense con nosotros, volvemos. Con gusto. Así es, esto es En Primera Persona. Estamos platicando de la importancia de la salud mental y nos acompaña el titular del Instituto Jalisciense de Salud Mental, el doctor Sergio Javier Villaseñor. Estábamos platicando sobre la inmediatez, la rapidez y cómo todo eso ha influido a esto, a lo que ahora llegamos a ser más ansiosos, con la amenaza de tener depresión. Pero, en su opinión, ¿qué es lo que ha contribuido a que estemos en este 2026 enfrentando esta serie de situaciones, a diferencia de décadas pasadas y que hablábamos hace un momento que en lugares como en Europa ya se están tomando medidas para regresar a lo básico y no sé qué opinión tiene respecto a esto? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que es un problema multifactorial. No es únicamente un trastorno cerebral, biológico, que evidentemente sí, hay alteraciones a nivel cerebral, hay modificaciones tanto de la estructura morfológica como funcional del cerebro, del sistema nervioso. Se hacen patentes la falta de algunos elementos que se llaman neurotransmisores, que son los elementos que nos propician las emociones positivas o negativas. Entonces empieza a escasear la dopamina, que es el neurotransmisor de la alegría, ¿no? Del estímulo que a veces cuando no se tiene, se busca insistentemente en el caso de las adicciones, como la serotonina, como la noradrenalina, el glutamato, en fin, todos esos elementos que se han ido descubriendo y que contribuyen a que tengamos o no buenas emociones. Eso es una parte fundamental. Está entonces lo biológico, está lo hereditario. Si tus padres, tus abuelos, tus familiares han sufrido trastornos de ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia, depresión mayor, entonces tienes un cierto grado de sensibilidad, de vulnerabilidad. No necesariamente lo vas a presentar, pero se puede, ante un factor detonante, que es a lo que voy ahora, se pueden presentar. Entonces, además de los elementos biológicos y genéticos, está la personalidad del individuo, que puede ser alguien que es frágil, que no puede tener tolerancia a la frustración, como mencionamos, que quiere todo de inmediato. A veces hay algunos trastornos de personalidad que propician más esta situación de ansiedad o de depresión. Y están los elementos socioculturales. Todo lo que estamos viviendo efectivamente también contribuye. También a lo largo de la evolución se modifica el cerebro con todo lo que estamos aprendiendo, ¿no? Así, por ejemplo, en la República Checa la gente ya nace con los genes para la música, ¿no? Y eso se ha ido heredando, ¿no? Entonces, igual acá también, los factores socioculturales pueden determinar como detonantes que haya más ansiedad, que haya más depresión. Si hay inseguridad, si hay falta de trabajo, si hay una desintegración familiar, si el tejido social está destruido, si no hay educación, si los niños y adolescentes se educan solos en las tabletas, si no tienen orientación, entonces esto todo contribuye, se va reuniendo en una serie de elementos que van a propiciar que se desarrolle, que se detone los trastornos de ansiedad, los trastornos depresivos o incluso pues los trastornos psicóticos, que son la minoría. Es como un 1%, por ejemplo, de pacientes que pueden tener esquizofrenia o que pueden tener trastorno bipolar. Es mucho menos el porcentaje con respecto a lo que mencionamos al principio de ansiedad y depresión, que son ya del 10 al 20% según la situación, ¿no? ¿Cuál es la relevancia del diagnóstico? Es importante hacer un buen diagnóstico para poder dar un buen tratamiento. Si me equivoco en el diagnóstico, le voy a dar un tratamiento que no le corresponde al paciente. ¿Todos los tratamientos necesariamente tienen que ser con medicamentos? No, depende del caso, depende de la intensidad, de la severidad del cuadro. Hay trastornos distímicos, por ejemplo, donde hay procesos depresivos crónicos, pero que no alcanzan el grado de una depresión mayor. Puede ser que con psicoterapia puedan mejorar. Igual, en los trastornos de ansiedad, por ejemplo, un estrés postraumático, que están reviviendo el suceso, el episodio que sufrieron, que no pueden dormir, que están hipervigilantes,
pues sí requiere un tratamiento farmacológico, además del psicoterapéutico. No están peleados. Se pueden dar las dos, pero ya la psicoterapia se recomienda ya que el paciente está estable. Si está muy ansioso, pues no le cae el 20, ¿verdad? Como decimos. Pero sí, los tratamientos pueden ofrecerse oportuna y dignamente, ¿no? Según la severidad del caso. Hay para ansiedad, hay para depresión, para psicosis, incluso para niños y gente mayor, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo en casa detecto que hay alguien que probablemente necesita esa ayuda? Creo que lo primero que tenemos que hacer es estar conscientes de que se necesita llevar con un profesional para hacer un diagnóstico. Pero no quiere, no le interesa, a esa persona cree que no es necesario. Eso es bien importante. Como mencioné hace un momento, ¿no? A veces los depresivos no creen que merezcan atención. Déjeme en paz, no me atienda, yo merezco la muerte. Yo estoy bien, o yo estoy bien. O no tengo nada, usted es el loco, doctor, ¿verdad? Entonces, sí es importante presionar. Es importante que los seres queridos, la familia, estén atentos a los cambios de conducta de su familiar enfermo. A veces, por ejemplo, los que quieren terminar con su vida hacen cambios de conducta notables. Escriben cartas de despedida, regalan sus cosas y la familia no está atenta. Después se arrepienten. Es importante estar atento a los cambios conductuales de tu ser querido, de tu amigo, de tu amiga, para que le brindes ese apoyo. Lo lleves a veces de manera forzada a que reciba atención. Muchas veces, como dices, Gaby, no quieren, pero es preciso ofrecerles. ¿Qué es lo que hace el Instituto Jalisciense de Salud Mental para apoyar en todo este tipo de situaciones? En el Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones, SALME, tenemos varios servicios. Uno que es pionero en la República Mexicana es la línea de atención en crisis. El número 33 38 33 38 38. 33 38 33 38 38. Está a disposición del público todo el tiempo, las 24 horas del día, los 365 días del año. Es una línea de intervención en crisis. Hemos mejorado la plataforma para que la atención y la respuesta sea más rápida, más oportuna. Las personas que tienen intención suicida, crisis de ansiedad, ataques de pánico, problemas graves de adicción, pueden llamar y ahí se les canaliza, se les da un número de folio para que puedan pasar a recibir atención. Tenemos 3 niveles de atención. El primer nivel es en los centros comunitarios de salud mental. Tenemos 20 en todo el estado, para que cada quien sepa cuál le queda más cercano. En la línea le dicen, o si no, pueden averiguarlo directamente en la página web de SALME. Ahí están señalados todos los centros de atención. Entonces, ahí pueden recibir atención para tratamiento psicológico. Ahí solamente psicólogos, trabajo social. Empiezan los protocolos, si hay adicciones también. Y si es necesario, se canaliza al segundo nivel, en donde además de psicología se cuenta con psiquiatría. Y entonces en el segundo nivel pueden recibir tratamiento psicofarmacológico, si lo requieren. Después, si están muy delicados, si la situación es muy grave, pueden pasar a hospitalización, que es lo que tratamos de evitar. Por eso, primer nivel es para evitar las complicaciones. En hospitalización tenemos el hospital El Zapote, que es de estancia prolongada, así se ha llamado siempre, pero bueno, también se atienden las urgencias, que está cerca del aeropuerto. Y en Avenida Soquipanvil está el de estancia breve, se denomina. El servicio está abierto también todo el tiempo para urgencias y hay consulta externa. De tal manera que no hay excusa para que la gente no se atienda. Está a su disposición toda esta red de atención, desde una llamada hasta una visita personalizada en los centros comunitarios de salud mental, en los centros integrales de salud mental o en los hospitales psiquiátricos. Para hacer alguna cita para evaluación, ¿dónde tendría que ser? ¿Directo en los centros o hay alguna otra forma? Directamente en los centros, o si es una urgencia pueden ir a estancia breve o a estancia prolongada, o si es para consulta ambulatoria también se ofrecen en estancia breve y estancia prolongada. Solo tienen pues que ir temprano para pedir su cita y se les va canalizando. Lo que sí yo creo y que es una invitación es a normalizar atendernos y compartir con profesionales y aprovechar esta herramienta tan maravillosa como es la línea telefónica para poder
enfrentar estas situaciones y no sufrir, porque sabemos que mucha gente está ahogándose. Mucha gente necesita ayuda y no sabe desde cómo pedirla o a quién pedirla, porque quizá o probablemente no tenga nadie cercano quien lo oriente o a quién hacerlo. Entonces esta línea me parece, la línea telefónica, maravillosa, Doc, porque si hay una crisis, si hay un asunto, por mínimo que ustedes crean, que tiene que ver con, no sé, lo voy a decir, desde algún pleito o desde una crisis de tristeza, luego podemos llamar. Claro que sí. Es bien interesante ver que los pacientes que han sido atendidos y que han mejorado, que vuelven a la vida, tiene color su vida de nuevo, tiene sabor su vida de nuevo, son los que ayudan a los demás pacientes que no se han atendido. La gente que ha sufrido, que tiene un familiar que ha padecido, ayuda a los que no se han sabido atender, canalizan, ayudan a que la gente acepte la ayuda, que es muy importante. No es necesario que la gente esté sufriendo, ¿no? Hay gente que vive ansiosa años y años, ya que empieza a atenderse le cambia la vida, ¿no? O con la depresión arrastrando la cobija, ¿no? Y hasta después de años se atienden. Una paciente me decía, doctor, es que antes estaba como alguien que come sin sal, que no le sabía la comida, y ahora sí, ya me sabe todo, ya disfruto. Recuperó la motivación. Perder la motivación, que todo te dé igual, es una clave diagnóstica de depresión. Además, pues, del humor triste, el llanto fácil, la falta de motivación y el llanto fácil, humor triste durante más de 2 semanas, cuidado. Señales de alerta, igual que el insomnio, señales de alerta. Se dice fácil también con la siguiente frase, ¿no? Es que venimos a ser felices. La felicidad depende y es un término, me parece, muy personal. Pero hay circunstancias, Doc, que a veces son complicadas, son duras de enfrentarlas y a veces no sabemos también dar esa recomendación o ese consejo. Nos limitamos como personas a veces a escuchar. Pero esta es una opción y es que si nos vieron o nos escucharon aquí en primera persona, me parece que fue por algo y es para saber que existen los profesionales que nos pueden ayudar de inmediato o ya en un tratamiento más personalizado, donde seguramente vamos a estar mucho, mucho, mucho mejor, ¿no? Sí, en nombre de Salme, del Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones, agradezco profundamente esta oportunidad de comunicarnos con tu público para que sepa ayudarse, para que sepa salir de ese enlodado cuadro en que se pueden encontrar. Hay opciones, hay esperanza y estamos por una vida plena en Salme. Y va a ser un espacio donde los vamos a tener a cada rato para que nos orienten. Con mucho gusto. Y que la información ayude a que más personas pues estén plenas y que tengamos todos una salud mental óptima. Doc, muchísimas gracias por estar aquí. Encantado. Y gracias a todos ustedes. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue En Primera Persona.